Antes de comenzar, quiero agradecer a Miguel Ángel del Ángel Barrios por la excelente idea para este video. La Revolución Mexicana fue un histórico conflicto armado que, además de poner fin a los más de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, se caracterizó también por ser una de las guerras con más variedad armamentística de la época, en la que se usaron desde muy antiguos mosquetes y fusiles de avancarga, hasta las más modernas ametralladoras y rifles y pistolas semiautomáticos. Marcada también por su gran proximidad geográfica y temporal al periodo del Viejo Oeste estadounidense, dicha revolución vio convivir sobre el campo de batalla a algunas de las armas más icónicas de finales del siglo XIX y principios del XX, pero aunque ciertas joyas como el fusil Mondragón modelo 1908 se usaron en números muy escasos en ella, realmente fueron otros los dispositivos que la dominaron. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te hablaré sobre cuáles fueron las 10 armas de fuego más utilizadas durante la Revolución Mexicana. Número 10. Ametralladora Colt Browning modelo 1895. Una devastadora arma larga automática de finales del siglo XIX, de la cual se adquirieron unos 150 ejemplares por el gobierno de Porfirio Díaz, todos ellos adaptados para el cartucho de 7x57 mm Mauser, el calibre estándar de munición de alto poder del ejército mexicano de la época. Increíblemente poderosas y letales para aquel entonces, varias de estas armas también fueron capturadas por las fuerzas del general Francisco Villa durante la Revolución Mexicana, y operadas con gran efectividad contra el ejército gracias a su entonces altísima cadencia de disparo de 450 tiros por minuto y alcance efectivo promedio de 550 metros. Como dato curioso, se dice que la palabra chingón del léxico mexicano viene precisamente de los operadores villistas de esta ametralladora, quienes al notar la inscripción Colt Machine Gun plasmada sobre su costado, comenzaron a referirse a ella como la Machingón. Número 9. Revólveres Colt modelos 1878 y 1892. Dos modelos de armas cortas con acción doble que, aunque mucho menos numerosos que sus contrapartes de acción sencilla, le otorgaban a los afortunados que las poseían la ventaja de contar con una mayor cadencia de tiro, al no requerir ser amartilladas manualmente entre disparo y disparo. Empleadas con los cartuchos 38 Colt o 32-20, 38-40 y 44-40 Winchester, estas confiables y versátiles armas auxiliares eran el complemento perfecto de muchos de los modelos de rifles de acción de palanca usados por los revolucionarios, pues ambos tipos de armas podían ser abastecidos con los mismos calibres de munición, simplificando así en gran medida la logística de adquisición de cartuchos de las fuerzas que los empleaban. Más caros y menos numerosos que los revólveres Peacemaker de la época, los modelos 1878 y 1892, sin embargo, eran una de las mejores opciones para enfrentamientos a corta distancia. Número 8. Revólver Smith & Wesson modelo 3. Conocido también como el Smith & Wesson American, y contando con un mecanismo de disparo de acción sencilla, este fue el principal competidor del icónico revólver Colt Single Action Army a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fabricado en una gran variedad de calibres, pero mejor conocido en México por los cartuchos 38 Smith & Wesson y 44-40 Winchester. Voluminoso, pesado y potente, dotado de un mecanismo de recarga por quiebre de cañón, y tan confiable como sus mejores contrapartes de otros fabricantes, el Smith & Wesson modelo 3 fue el primer revólver práctico de gran calibre hecho en Estados Unidos para cartuchos metálicos autocontenidos, y de él existieron otras muy conocidas variantes como el Schofield 45 y el nuevo modelo 3, que sin embargo nunca fueron tan prevalentes en la Revolución Mexicana como sí lo fueron diversas variantes del Peacemaker de Colt. Poseía un tambor para 6 cartuchos. Número 7. Ametralladora Hotchkiss modelo 1900. Un arma larga automática de origen francés, y una de las primeras en su tipo en ser ampliamente utilizada sobre diversos campos de batalla del mundo, vendida por el gobierno de aquel país europeo al ejército de Porfirio Díaz a principios del siglo XX.
empleada en nuestro país con el cartucho de 7x57 mm Mauser, y gozando de una para entonces brutal cadencia de disparo de entre 450 y 600 tiros por minuto, con un alcance efectivo promedio de hasta 550 metros. Algunos ejemplares de esta ametralladora fueron también capturados por las tropas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, nivelando así la ventaja que tan devastadora arma le proveía al ejército mexicano sobre el campo de batalla, pudiendo en promedio realizar 120 disparos controlados por minuto, y gozando de un práctico sistema de reemplazo rápido de su cañón. La Hotchkiss no fue la más numerosa, pero sí una de las más letales armas de la Revolución. Número 6. Fusil Remington Rolling Block. Un preciso, poderoso y extremadamente fiable rifle monotiro que, específicamente por diversas fuerzas combatientes de México, era empleado con el abundante cartucho de 7x57 mm Mauser, y favorecido en gran medida gracias a su excelente precisión, a distancias a las que los rifles y carabinas de acción de palanca no podían competir. De gran sencillez mecánica, y por lo tanto menos vulnerable a fallas que incluso los mejores fusiles de cerrojo manual de la época, la desventaja del Rolling Block era que el tirador solo podía realizar un disparo antes de requerir recargar el arma, lo que no obstante para un usuario con experiencia era una maniobra bastante rápida de realizar. Así pues, tanto las fuerzas que luchaban contra el gobierno de Porfirio Díaz como aquellas del cuerpo policial rural de la época eran bien conocidas por su gran pericia con estas sencillas, pero efectivas y muy fiables armas de fuego. Número 5. Revolver Colt Single Action Army. El revólver más abundante y popular en Norteamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el también llamado Peacemaker o pacificador, fue empleado por todos los bandos de la Revolución Mexicana como arma auxiliar, gracias a su gran fiabilidad, precisión y potencia de sus cartuchos 45 Colt o 32-20, 38-40 y 44-40 Winchester, dependiendo del modelo. De hecho, una variante de este revólver, conocida como Colt Beasley, fue la favorita del general mexicano Francisco Villa, debido presuntamente a la ergonomía de su perfil y a la gran potencia contenida dentro de su pequeña estructura, que gracias a las prestaciones de los cartuchos antes mencionados, gozaba de un gran poder de parada. Existente en abundantes cantidades en aquella época, tanto al norte como al sur de la frontera, el Single Action Army fue así una de las armas más utilizadas en la Revolución, gracias a su casi omnipresente disponibilidad. Número 4. Rifles y carabinas Winchester modelos 1866, 1873 y 1892. Muy populares en el lejano oeste estadounidense y por proximidad geográfica también en el México revolucionario, esta serie de armas largas fue una de las más versátiles de la época, gracias al uso de los cartuchos 38-40, 32-20 y 44-40 Winchester, que podían ser empleados sin problema tanto en rifles y carabinas como en revólveres, permitiéndole así a un tirador cargar con únicamente un tipo de munición. Careciendo sin embargo de un buen desempeño balístico en enfrentamientos a largas distancias, cualquier otro fusil que usara un cartucho de alto poder, como el 7x57 mm Mauser, indiscutiblemente superaba a dichas armas de Winchester en combates a más de 150 metros, razón por la cual las fuerzas revolucionarias complementaban entre sí el uso de estos muy diferentes tipos de rifles, pues los Winchester sin duda eran mejores en los apartados de portabilidad y asequibilidad. Número 3. Rifle y carabina Mauser modelo 1895. También conocidos como el Mauser chileno, debido a que el ejército de aquella nación fue el primero en adoptarlos en grandes cantidades. Estos fusiles y carabinas fueron, junto al Mauser mexicano que conoceremos más adelante, las armas de fuego estándar del ejército de Porfirio Díaz durante la Revolución Mexicana. De calibre 7x57 mm Mauser, y gozando de diversas mejoras sobre el Mauser español de 1893, este rifle gozaba de unas potencia y precisión muy superiores a aquellas de los repetidores de palanca empleados por las fuerzas revolucionarias,
razón por la cual no tardó en ser adoptado también por villistas y zapatistas, en cuanto se capturaron ejemplares de manos del ejército mexicano. Caracterizado además por unas excepcionales fiabilidad y durabilidad, el Mauser modelo 1895 se mantuvo en servicio con todos los bandos hasta el final del conflicto, desde el norte hasta el sur del país por igual. Número 2. Fusiles y carabinas Mauser modelos 1902 y 1910. Conocido también como el Mauser mexicano, y diseñado por dicha compañía alemana exclusivamente para el ejército de Porfirio Díaz, el modelo 1902 era vastamente similar al Mauser 1895 del puesto anterior, pero estaba mejorado con los muy superiores cerrojo y mecanismo de disparo del legendario fusil Gewehr 98. Diseñado también para el cartucho de 7x57 mm Mauser y convertido así en el rifle de infantería estándar del ejército mexicano para inicios del siglo XX, el 1902 fue complementado en servicio 8 años después por el modelo 1910, variante de fabricación 100% mexicana, creada para reducir la dependencia del ejército de proveedores extranjeros. Manufacturados tanto en versiones fusil como carabina, ambos Mauser fueron empleados también por los revolucionarios después de ser capturados de manos del ejército, con por lo menos 80.000 de estos rifles siendo usados durante el conflicto. Número 1. Rifle y carabina Winchester modelo 1894. Mucho mejor conocida sencillamente como la carabina 30-30, aunque de ella se hayan empleado también modelos de tipo fusil y rifle corto, esta es sin duda el arma de fuego más comúnmente relacionada con la Revolución Mexicana, y también la más ampliamente usada en dicho conflicto, debido a la gran abundancia en la época tanto del arma como de su cartucho 30 Winchester Centerfire, mejor conocido como 30-30 Winchester. Considerados a nivel mundial como las armas largas deportivas más exitosas de la historia, debido a sus más de 7.5 millones de ejemplares fabricados hasta ahora, estos Winchester le otorgaron al revolucionario mexicano un perfecto balance entre potencia de fuego, precisión, portabilidad, fiabilidad y asequibilidad, pudiendo ser empleados con eficiencia hasta los 200 metros dependiendo del tirador, y pasando a la historia como el arma más popular de esa época en México. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.